La familia de Jesús es una familia de brazos abiertos y de un corazón abierto. Jesús nos ha recibido en su familia. El Señor Jesús abre sus brazos para que tú y yo seamos sus hijos amados. Y por eso Pablo dice, en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón y mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y allí, en esa familia, no importa lo biológico. Es una familia unida por lazos teológicos, mucho más profundos que los biológicos. Nuestras familias biológicas son como un prototipo, pero la familia teológica es el prototipo. Nosotros, nuestras familias biológicas, somos una imitación de lo que es la familia teológica. Es decir, una familia que está unida por Dios. Dios nos ha unido en Cristo y nos ha hecho sus hijos amados. Y entonces ahora tú y yo podemos abrir nuestro corazón, así como lo abrió Jesús a los más vulnerables, a los más frágiles. Tú y yo podemos abrir nuestro corazón a las personas con necesidades, como los huérfanos y las viudas, los viudos, los solitarios. Y allí estar tú y yo para ser hermanos y hermanas para ellos, para ser familia para ellos, para ser una iglesia para ellos, o ser iglesia para ellos, ser iglesia los unos para los otros. Dice aquí el pastor Platt que la iglesia no solo tiene el derecho y la responsabilidad de traspasar las líneas genealógicas familiares para cuidar de los que no tienen familia, sino que la iglesia también tiene los recursos para realizar esta obra. En el libro de Ruth y a través de la Biblia hemos visto que Dios ha diseñado en forma intencional que su pueblo cuide de los huérfanos y de las viudas. Yo he visto esto en mi propia vida, dice el pastor David Platt. Qué bonito esto, ¿no, hermanos? Qué lindo de que podamos cuidar de los más desprotegidos, aunque no sean de nuestra familia biológica. Porque es lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha adoptado como hijos suyos. Y Pablo dice, según el puro afecto de su voluntad. Sí, porque a Él le plació, porque es un deleite para Dios tener familia, tener hijos amados. Dice el pastor Platt, nunca olvidaré el día en que volé a mi hogar después de haber predicado una conferencia en el oeste de Estados Unidos. Y cuando llegué a mi hogar en Nueva Orleans comencé a desempacar mis cosas. Y no mucho después de eso recibí una llamada telefónica de mi hermano menor que vive en Atlanta, donde vivían mis padres. Le temblaba la voz cuando me dijo, David, se trata de papá. Debes orar por papá. Mi atención estaba totalmente enfocada en la voz temblorosa de mi hermano al otro lado de la línea telefónica. Mi papá era mi mejor amigo y creo que podría decir mi admirador más grande. Ahora los pensamientos me volaban en la mente mientras mi hermano continuaba hablando. David, no sé qué le pasa. La ambulancia está aquí, los médicos lo están poniendo en una camilla, no sé qué está pasando. Debes orar. Le dije que lo haría y mi hermano cortó la llamada. De inmediato caí de rodillas y clamé a Dios con más intensidad y urgencia de lo que jamás había orado antes. Las lágrimas me rodaban por el rostro mientras le pedía a Dios por la vida de mi padre. Según sabía, su salud había sido muy buena en los últimos años y esto era algo totalmente inesperado. Sin saber o entender lo que estaba sucediendo, le rogué a Dios que sanara lo que fuera que estaba mal en mi papá. La siguiente media hora se sintió como si fuera la mitad de un día. Mientras esperaba y oraba con el teléfono en la mano, finalmente sonó
y esta vez era mi hermano mayor el que me llamaba. Él estaba en el hospital y todavía puedo escuchar el sonido de su voz. «David», me dijo. «Sí», le respondí enseguida. «¿Cómo está papá?». Después de una larga pausa, mi fuerte hermano mayor habló con un llanto suave y tembloroso en su voz. «Ha fallecido». Mientras escribo esto no puedo contener las lágrimas ni reprimir el dolor que aún tengo en el corazón. Lloré desconsoladamente. Mi hermano me explicó que mientras papá estaba recostado en el sofá aquella noche, de pronto comenzó a tener dificultad para respirar y para cuando la ambulancia llegó unos pocos minutos después, él ya había muerto de un ataque fatal al corazón. Todavía recuerdo el dolor que sufrí aquella noche y cómo progresó en los días siguientes, un dolor que todavía me vuelve en forma periódica, de una manera que no sé si alguna vez podré superar. Sin embargo, en medio del tremendo dolor de esos momentos, también experimenté el sereno consuelo de la presencia de Dios, porque los hijos de Dios de inmediato rodearon a mis hermanos, a mi hermana y a mi mamá de formas conmovedoras y poderosas. Porque los hijos de Dios de inmediato rodearon a mis hermanos, a mi hermana y a mi mamá de formas conmovedoras y poderosas. Todavía puedo recordar en forma específica a algunas personas que me abrazaron, oraron por mí, me llevaron en automóvil a Atlanta, vinieron a visitar a mi familia y se sacrificaron para poder asistir al funeral. Aún hoy, años más tarde, todavía recibo mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas de personas que se toman el tiempo para orar por mí y para alentarme de maneras que lo hubiera hecho mi papá. Mi familia y yo siempre comentamos, no nos podemos imaginar pasar por este tipo de dolor sin el apoyo de la iglesia. Esto es parte del diseño de Dios de cuidar de las viudas y de los huérfanos usando a la iglesia, y estoy profundamente agradecido por eso. He visto en esta misma realidad desplegada en la iglesia cuando observo a los miembros servir a los huérfanos que se encuentran a su alrededor, mientras que algunos han adoptado o cuidado temporalmente a niños de nuestra comunidad y de otras naciones. He visto a personas que no solamente les ministran a estos niños, sino también a las familias de estos niños, apoyándolos y ayudándoles de incontables maneras. Dios ha llamado a algunas familias a adoptar o para cuidar niños en forma temporal, y Él ha llamado a otras familias para transportar a algunos niños en cuidado temporal a diferentes lugares, a otras familias para cocinar, para las familias que adoptan y otras familias para cuidar a los niños adoptados para que sus padres puedan tener tiempo a solas. En todas estas formas y en más, he observado cómo la iglesia tiene los recursos para cuidar tanto de los huérfanos como de las viudas, y cómo una persona cristiana tiene una variedad de recursos para explorar y considerar cómo se podría ver ese ministerio en su vida. Así que, hermano, hermana, tenemos una grandísima oportunidad de ser familia para los más vulnerables. Y una vez más te invito a que abras tu corazón, tus brazos, tu alma, tu cartera, para cuidar de algún huérfano o de alguna viuda. Como dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti.
Dios te bendiga.